El plenario del Frente Amplio en Montevideo eligió la pasada jornada a sus 3 candidatos para competir en las elecciones departamentales. La vicepresidenta de la Fuerza Política y gerenta de Ambiente de Montevideo, Verónica Piñeiro, obtuvo 95 votos de los 108 miembros del plenario. Como militante independiente es bien importante ese punto de partida desde el apoyo también del movimiento y que eso se vea representado en el plenario. No sorprende que Verónica Piñeiro haya sido la más votada porque justamente es una dirigente que proviene de las bases, que logró acceder hasta la vicepresidencia del Frente Amplio por su rol activo como militante del Frente Amplio desde las bases. Son las bases que nos proponen mirar al frente en comunidad. Cuando vimos la evaluación de la gestión en general de la Intendencia, hay gente que la desaprueba, pero tiene decidido seguir votando al Frente Amplio porque la otra opción no le parece suficiente. El Frente Amplio reconoce, pero tiene que tener la capacidad de, a partir de esa visión crítica, poder pensar en nuevas transformaciones, ¿no? Y obviamente eso da un piso para poder pensar transformaciones más profundas. La profundización de políticas que el Frente Amplio en estos 35 años de gobierno en Montevideo tiene que profundizar, pero al mismo tiempo también tiene que relanzar el proyecto, plantearse objetivos de transformación que sean desafiantes. Hoy nuestro desafío es continuar con ese proyecto de cambio. Nos animamos a cambiar profundamente, a revolucionar lo que incluso nosotros mismos cambiamos. Piñeiro, entonces la vamos presentando, es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de la República, cuenta con una maestría en Ciencias Agrarias, ha sido parte de la administración de Carolina Cose, la ex administración de, bueno, la actual, pero Carolina Cose ya no está como intendente, ustedes me entienden, sí, como gerenta ambiental y también vicepresidenta del Frente Amplio. Verónica, buenas noches y gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, es un gusto. Y menos mal que teníamos presentación analógica también, además del PEI, porque quedó presentada. Bien, se lo hemos preguntado a los otros integrantes de esta tríada del Frente Amplio que han venido acá a la letra chica. ¿Qué los llevó a tomar la decisión de presentarse a esta candidatura a la Intendencia de Montevideo? Bueno, en mi caso, la propuesta de un conjunto de compañeros y de sectores y grupos políticos dentro del Frente Amplio que me plantearon, me hicieron la propuesta para ser una de las candidaturas a la Intendencia de Montevideo, allá por mediados de diciembre, planteándolo en la lógica de buscar y construir acuerdos con partidos y grupos dentro del Frente Amplio, intentando construir en conjunto una mirada sobre el Montevideo que queremos. ¿Cómo son los sectores que te apoyan? Ahí fuiste muy apoyada dentro del Frente Amplio. Está el Partido Comunista, la Amplia, la lista de Carolina Cose, la 99.000 de Rafael Michelini, el PVP, el Partido Obrero Revolucionario, el PCT. Hay varios grupos que me están acompañando, hay una diversidad. decena de grupos. ¿Te considerás como que vos representás en ese sentido lo que es la variedad dentro del Frente Amplio por todos estos sectores que te apoyan justamente? Nosotros en este camino de ir construyendo en base al programa del Frente Amplio y a todo lo que hemos recorrido en el departamento con vecinos y vecinas, fuimos construyendo una propuestas y un conjunto de propuestas de izquierda que tienen una sensibilidad y una sensibilidad dentro del Frente Amplio, también eso en la base a las agrupaciones y a los diferentes partidos que están en la candidatura. Y ahí también representando eso, ¿no? A veces se pregunta cuál es la diferencia entre las candidaturas y ahí más que la diferencia es qué representa también cada una, ¿no? Y nosotros creo que representamos una sensibilidad de izquierda que pone en el centro a las personas, que busca centrar sus propuestas en el marco también de los derechos y del acceso a los derechos de los vecinos y vecinas de Montevideo, siempre en el marco que tenemos las 3 candidaturas, que es el programa del Frente Amplio. Hablando de sensibilidades y de gestión política, ¿no? Antes de entrar en las propuestas específicas que ya entraremos, has tenido muchos años de militancia de base, de ahí venís, digamos. Después, bueno, esta cuestión de ser funcionaria a partir de la gestión ambiental, de la gerencia de gestión ambiental de la Intendencia, y ahora candidata a intendente. Hoy, desde este presente, ¿qué cosas entendés diferentes en la tensión entre lo deseable y lo posible? A ver, creo que
algo que también reconocieron quienes me propusieron para ser candidata, también esa carrera militante, ¿no? Yo estoy en política, no una carrera política, sino una carrera militante. No estoy acá por haber sido candidata a algo y ser candidata a otra cosa después, sino por también la experiencia de trabajo en la Intendencia de Montevideo. Estuve también en la gestión del Poder Ejecutivo, en la Secretaría de Ambiente, Agua y Cambio Climático, y creo que conocer la Intendencia en estos años que fui parte del equipo de Carolina Cose en la gestión departamental, también te da esa posibilidad de conocer qué es lo posible y qué es lo que la Intendencia puede hacer, cuáles son los desafíos que puede asumir y en qué cosas tiene que transformarse también. Y creo que eso lo aporta mucho la experiencia, y ese camino de construcción de militancia también me ha ayudado a trabajar mucho en los acuerdos y a construir de forma colectiva, ¿no? A poder escuchar, a saber cuál es el límite de los otros, y eso en la militancia Frente Amplista, en la militancia de base y también en la dirección del Frente Amplio, se aprende mucho en esa construcción de hacer con el otro, de reconocer cuáles son los límites del otro y poder avanzar en acuerdos. Y más allá de ese diálogo, que evidentemente es muy fructífero y necesario, y que incluso el propio Frente Amplio se hizo la autocrítica que en algún momento lo perdió. Total. ¿Vos creés que, digamos, se pueden dar explicaciones sinceras desde la gestión a las bases? Totalmente, totalmente, porque la gestión de... A lo que voy, se puede ser transparente y decir, miren muchachos, yo sé que esto es deseable, yo sé que somos de izquierda, pero no se puede por esto, esto y esto ahora. Total. Y ¿Es posible eso? Y creo que es posible, sí y es lo deseable que tiene que pasar, ¿no? El Frente Amplio en el gobierno departamental de Montevideo construyó ya desde los 90 la descentralización. E inició el camino de la descentralización fomentando la participación, primero generando los centros comunales zonales con consejos vecinales y secretarías de juntas locales que iban hacia eso, a poder ver y acercar la gestión también a la gente, ¿no? Y las definiciones políticas a la gente. Y lo sustantivo ahí me parece es poder generar esas instancias de participación y que sienta a cada uno de los que participa que su aporte o su idea tiene algún efecto en la realidad después, que puede ser la idea que tuvo o parecida u otra distinta, pero que en realidad su aporte tuvo un efecto ahí, y ahí va mucho en eso. Bueno, hay cosas en las que se puede avanzar a un ritmo y de determinada manera, y hay cosas que tienen otro camino, y creo que eso siempre en el diálogo con los vecinos, en que también que los vecinos reconozcan cuáles son los límites que puede tener la gestión para avanzar en algunas cosas. Por ejemplo, en el marco, si lo miramos de alguna manera, en lo que tiene que ver en la articulación interinstitucional, ¿no? Venimos de una gestión que tuvo muchas dificultades en articular con el gobierno nacional, ¿no? Y ahí era una lógica diferente, y bueno, los vecinos también entienden eso, ¿no? Y bueno, hace la Intendencia lo que puede hacer, a veces se ocupa de cosas, como lo hizo en esta gestión, ocuparse de cosas en las que el gobierno nacional se había retraído, y que las dificultades para articular hacían que muchas de las políticas nacionales no llegaran a la gente, ¿no? Y ahí creo que eso lo entiende mucho la gente, y eso lo que tiene que haber es diálogo siempre. Verónica, empecemos a meternos en algunos de los temas que más suenan en esta campaña y que más preocupan a montevideanos y montevideanas. Uno de ellos es claramente la cuestión de la limpieza. Hablabas en qué se tiene que transformar, ¿no? Las cosas que tiene que transformar la Intendencia. En lo que refiere a limpieza, residuos, ¿qué cambios tienen que implementarse ahí según tu visión? Ahí lo que es claro es que el sistema de contenedores que se instaló en 2008, que vino a resolver una situación de limpieza que tenía que ver con cómo se recogía la basura en ese momento a través de un camión recolector, con una recolección manual que tenía para los trabajadores ciertos efectos, que tenía efectos también en la limpieza. Bueno, este sistema de contenedores vino a resolver algunos de esos problemas, resolvió por un tiempo esos problemas, pero claramente hoy, en el formato que está aplicado, no responde a la realidad, ¿no? Cambios ambientales, cambios en la pauta de consumo, cambios sociales y económicos que presionan al sistema y que hacen que no sea capaz de responder, y que la ciudad no esté lo limpia que debería estar. Y ahí lo que proponemos nosotros, y en ese marco de pensar en una transformación profunda, en llevar una diferenciación. Algo que estaba incluido en la propuesta del programa del BID que hizo la gestión en la Junta Departamental para poder transformar el sistema de recolección y llevar
un sistema de recolección que se adapte a la realidad de cada barrio. Esto es recolección intradomiciliaria en los barrios que es posible, con contenedores individuales dentro de las casas para poder tener los residuos mezclados y los materiales reciclables separados, con 2 circuitos que recojan esas 2 vías de residuos, también en lo que tiene que ver con edificios y edificios de más de 20 unidades. Estamos proponiendo complejos habitacionales y cooperativas de vivienda, tener también recolección comunitaria, y eso es que los contenedores estén dentro de los edificios y se haga una recolección de eso específicamente también en dos vías, en los materiales, la basura, en los residuos mezclados y en los materiales reciclables, y que se vea también los circuitos, ¿no? Porque hay zonas donde la densidad no permite o donde las características de los barrios no permite tener los contenedores dentro de las casas, se mantengan los contenedores en la vía pública, pero que tengan una frecuencia de recolección entre 24 y máximo 48 horas. Y eso se va a lograr transformando también los circuitos, y si hay lugares que dejan de tener contenedores en la vía pública, se puede concentrar la gestión allí. Pero hay que pensarlo también que eso es parte de la recolección, que la gestión ambiental y la gestión de los residuos es mucho más amplia, ¿no? Es cómo se generan los residuos, cómo hacemos para que las personas clasifiquen en cada hogar, clasifiquen en origen, buscando aumentar la tasa de recuperación de materiales reciclables que tiene Montevideo, que es muy baja, y para eso hay que brindar herramientas, hay que brindar puntos de entrega de esos materiales o ecocentros, y estamos planteando ir hacia 8 ecocentros en todo Montevideo, y también cómo trabajamos más en el marco de las políticas sociales, en toda una cuestión que sucede en torno a quienes clasifican de forma informal. Son muchas las familias que en la periferia y en algunos barrios de Montevideo realizan la clasificación en la economía informal, muchas veces en sus hogares, generando problemas en el ambiente, riesgos en la salud de la familia. Y bueno, cómo también a través de políticas sociales que ya la Intendencia ha llevado adelante, se logra la formalización y la dignificación de esa tarea que hacen a la gestión de los residuos en Montevideo. Hablando de esto, dijiste muchas veces la palabra ambiente vinculado a la gestión de residuos, y como decíamos, venís de ahí, de la gestión ambiental dentro de la Intendencia. Más allá de los residuos, o en relación con ellos, como quieras vos contestar, ¿qué ideas tenés para el futuro en un área que de repente la ciudadanía la entiende en general, bueno, gestión ambiental, pero nos cuesta bajarla a tierra, ver de qué se encargan, qué acciones llevan adelante, etcétera? Sí, nosotros cuando hicimos las propuestas de gestión ambiental las agrupamos en 3 bloques. Una que tenía que ver con la gestión de la limpieza, una que tenía que ver con los espacios públicos y el mantenimiento de la infraestructura de los espacios públicos, y también la generación de una gestión que tenga que ver con los contenidos de esos espacios públicos, ¿no? Y ahí planteamos el desafío que tiene Montevideo en tener una planificación sostenida de la gestión y el mantenimiento de la infraestructura pública. Hay muchos espacios públicos, muchos con muy buena infraestructura, el mantenimiento siempre es un desafío que tiene la gestión departamental, y hay otros que tienen menos infraestructura y que hay que mejorarla, pero también los espacios públicos son espacios de convivencia, ¿no? Y queremos que estén llenos de vida, y queremos para eso generar gestores o encargados de cada gran parque que puedan generar junto a los vecinos y vecinas agendas de contenidos deportivos, agendas culturales, y para cosas que se puedan desarrollar en esos espacios públicos. Y eso lo planteamos en torno a esa gestión ambiental, en torno a los espacios públicos, y que también tienen que ver con mucha articulación con los gobiernos municipales, mucho trabajo junto a comisiones barriales y consejos vecinales. Y también otra área que incluimos en la gestión ambiental es lo que tiene que ver con el saneamiento y el drenaje urbano, ¿no? Algo que Montevideo tiene desafíos. Montevideo es una de las ciudades más saneadas de América Latina, tiene cerca del 94% de red de cobertura de saneamiento en su población. Hay planificación en base a su plan de saneamiento y drenaje urbano en cómo eso avanza, y está planteado en nuestras propuestas, pero entendemos también que el drenaje tiene desafíos. Hay zonas consolidadas de Montevideo que siguen sufriendo inundaciones, y eso se debe a cambios ambientales, ¿no? La variabilidad climática, llueve mucho, muy de golpe, la intensidad de las tormentas ha aumentado, la frecuencia de esas tormentas de alta intensidad ha aumentado, y estamos planteando un programa que requiere financiación, para la que hay que generar proyectos que están muchos de ellos avanzados, para intervenir y reducir
mitigar la inundación en zonas consolidadas de la ciudad, como es Rondó y La Paz, un punto bajo de Montevideo. Eso requiere una obra de infraestructura que hay que llevar adelante. Algunas zonas de la cuenca del arroyo Pocitos, la cuenca del arroyo Malvin, que el 17 de enero de 2022 tuvo una inundación muy fuerte y muy notoria que quedó marcado mucho en las familias que viven allí, y también en Arroyo Seco. Y eso es un bloque y un conjunto de propuestas que permiten avanzar sobre mitigar las inundaciones en áreas consolidadas de la ciudad, pero también en las áreas menos consolidadas, donde el drenaje no va entubado, sino que va a cielo abierto, en muchos arroyos y cañadas de Montevideo. Montevideo tiene una red hídrica súper densa, ¿no? Y eso hace que muchas familias estén asentadas en lugares donde hay inundabilidad. Muchas de ellas no solamente en asentamientos, sino también en áreas regulares. Y ahí, a partir de una experiencia que se realizó en esta gestión, el ensanche del arroyo Manga en uno de sus tramos, que redujo mucho la inundación en un área de viviendas que allí existía. Bueno, vamos a avanzar en generar esos ensanches que requieren los cursos de agua, también buscando la renaturalización de esos márgenes. Muchas veces, muchos barrios de Montevideo están de espaldas a esos cursos de agua. Bueno, ¿cómo recomponemos ese relacionamiento como tiene el arroyo Miguelete, como tiene algunas otras áreas de arroyos, ¿no? O el arroyo Carrasco en algunas zonas? Bueno, ¿cómo recomponemos ese acuerdo con el agua, ¿no? Y cómo cada uno de los parques puede tener su zona de parque lineal o una rambla en torno a un curso de agua. Y ahí queremos también avanzar en eso, y nuestras propuestas también enfocaron en el drenaje, también el drenaje en zonas consolidadas y en áreas donde el drenaje va a cielo abierto. Verónica, el pasado martes 22 de abril, la consultora Opción publicó el último monitor departamental que da que el 29% de los montevideanos aprueba la actual gestión de la Intendencia de Montevideo, mientras que el 38% la desaprueba. ¿Qué lectura haces de este porcentaje de desaprobación que es mayor a la aprobación? Bueno, que hay cosas en las que hay que generar transformaciones y que hay cosas que los vecinos identifican que no están siendo resueltas de la manera que sería, ¿no? Que necesitan mejorar. Hay que trabajar con más urgencia. Y hay que trabajar con urgencia en algunos temas, que no quiere decir que no se venga trabajando, ¿no? Y yo creo que ahí uno de lo que responde a eso muchas veces tiene que ver con la gestión de la limpieza. Y bueno, y hay que trabajar en eso y ir hacia una transformación profunda. Nosotros hablamos de revolucionar Montevideo en algunas áreas y creemos que movilidad y gestión ambiental y sobre todo la limpieza requieren eso, que requiere también construir un pacto con los vecinos y las vecinas, ¿no? Porque la Intendencia de Montevideo puede hacer todo lo que tiene que hacer en cuanto a la recolección y al mantenimiento de la limpieza, pero si no generamos cambios también en cómo cada hogar genera los residuos, trata sus residuos, los clasifica y hace su disposición final, seguramente esa solución logística que pensamos para cada lugar fracase. Entonces también creo que hay que ir hacia eso, ¿no? A buscar un gran acuerdo con la gente, con los vecinos y vecinas, y queremos que nuestras propuestas también tengan esa sintonía con la gente. Porque además ahí, una opinión, pero tú me dirás si te parece que es así, pero si no logramos educar, si no se logra educar, ¿no?, a la interna de lo que son los hogares y las familias y las casas respecto al reciclaje y a la clasificación, esto es algo que va a seguir en aumento porque el consumo sigue en aumento, ¿no? Rever las pautas de consumo en torno a la generación de los residuos es muy importante y la educación en eso es muy importante. También las campañas de comunicación que le permitan conocer a los vecinos y vecinas cuáles son las herramientas que tienen para eso. Y también un desafío que está a nivel nacional, ¿no? La Ley General de Gestión Integral de Residuos plantea que Uruguay tiene que a 2035, 2032, 2035 creo que es la meta, llegar a un 50% de recuperación de materiales reciclables que se ponen en el mercado. Y obviamente Montevideo ahí tiene un componente muy grande, ¿no? Montevideo es la capital de Uruguay, vive casi la mitad de la población, el mercado es muy grande. Tenemos que ahí dar ese paso en aumentar el nivel de recuperación de materiales. Y eso requiere cambios en la cultura de cómo se consume, pero también en cómo se disponen esos residuos. El reciclaje tiene también que ver con toda una economía a través de la valorización de materiales, para los que hay que generar herramientas, pero sobre todo hay que generar campañas de comunicación que le permitan a los vecinos conocer. Son muchas las herramientas que hay para poder clasificar hoy en día, hay que aumentarlas, tiene que haber más, pero que los conozca la gente siempre es el desafío. También el paso de las décadas creo que puede generar un poco de optimismo
con respecto a lo que fueron las primeras experiencias o los primeros intentos. No sé cuánto optimismo, te pregunto a propósito de eso, porque también varía mucho según las realidades y según los círculos en los que uno se mueva, si hay gente más concientizada, menos concientizada con el reciclaje, más dispuesta, menos dispuesta. ¿Sos optimista con que la ciudadanía responda? Soy optimista con que la ciudadanía responda. Cuando se instalaron los dos ecocentros que hay instalados en Montevideo, ¿no? Los ecocentros fijos de alguna manera, el que está en el Prado y el que está en el Buceo, la discusión al principio con los vecinos, cuando se fue a conversar con ellos que ahí se iba a instalar un ecocentro, era: van a traer un basurero acá. Van a traer algo donde la gente va a dejar residuos y si no los puede dejar y está cerrado, van a dejar esos residuos en la puerta y esto acá va a ser un lío. Conversando, viendo cuál era la mejor práctica para poder operar esos ecocentros. Ahora los vecinos lo identifican como un lugar que les sirve porque les sirve para llevar todos esos materiales, pero que además no se convirtió en un basurero, ¿no? Y creo que ahí, mostrando que las herramientas sirven, que las herramientas responden, generando confianza en la gente de que la herramienta responde, de que yo clasifico en casa y después va todo un mismo camión, no. Hay recolección diferenciada, lo que está en los bolsones, una política también que desarrolló esta gestión de la Intendencia, dando la posibilidad de tener bolsones para reciclar, eso va a las plantas de clasificación. Y las plantas de clasificación reciben esos bolsones que tienen casi un 90% de posibilidades de recuperación de materiales, a diferencia de, por ejemplo, los contenedores que están en calle para reciclables, que tienen una tasa de recuperación muy baja, ¿no? Y creo que ahí lo importante es que la gente tenga esa confianza de que el sistema responde en base a lo que se le pide o a ese pedido de acción de parte de los vecinos. Por eso hablamos también de construir ese pacto. Hablemos ahora sobre el otro tema candente de esta campaña, que tiene que ver con movilidad. Los desafíos en lo que refiere al sistema de transporte de Montevideo y metropolitano son claros. Quienes no tenemos auto y utilizamos el sistema los conocemos muy bien. ¿Cuáles son las propuestas en este sentido y cuál es tu visión, la visión de Verónica respecto a esto? Bueno, ahí cuando planteamos y conformamos las propuestas en torno a movilidad, y obviamente todas en base al programa del Frente Amplio, centramos la movilidad con un foco en derechos, ¿no? La posibilidad, ¿no? Brindarle el derecho a las personas a poderse mover en Montevideo para acceder a todo. Y ahí lo que entendemos es que el transporte público tiene que tener prioridad en las avenidas y en algunas vías para poder volver más fluido el movimiento del transporte público, sobre todo. Eso es lo de solo bus, ¿no? Porque que se respete y se fiscalice efectivamente. Que se fiscalice y se respete efectivamente las vías solo bus, porque es imposible pensar que todo lo que está y todos los autos que están en la calle y todos los camiones que mueven mercaderías y todo el transporte público va a poder moverse de forma más fluida. Creo que eso tiene un límite y ahí entendemos que el transporte público y la movilidad activa tienen que tener la prioridad en las vías. El transporte público es lo que menos genera congestión y tiene la posibilidad de mover a más personas, darle la posibilidad de mover a más personas. Tiene el desafío del transporte público de mejorar su frecuencia, de mejorar la calidad de sus viajes, también, la conexión entre barrios. Y ahí estamos planteando también, además de la fiscalización efectiva de la senda Solobús y quizás aumentar la senda Solobús, trabajar, por ejemplo, en las vías que tienen, ¿no? Y las zonas que tienen líneas donde hay recorridos redundantes y generar en esos lugares de recorridos redundantes ómnibus rápidos, que alguna de esas líneas tenga menos paradas y que esas menos paradas hagan que el viaje completo sea de menos tiempo y que quien quiera culminar el viaje lo pueda hacer, lo hace a través del boleto de 1 hora o de 2 horas que le permite tomarse otro ómnibus o que lo complete caminando, ¿no? Y ahí también el desafío de... ¿Como semidirectos? Semidirectos, claro, en realidad son líneas que coinciden en partes de trayecto que todas coinciden. Bueno, alguna de esas haga menos paradas y esté claramente identificada. Las paradas van a tener que ver con centros educativos, centros de atención de salud o centralidades de barrios que tengan que ver con eso, o avenidas de conexiones que te llevan a otro lado. Está muy bien. Ya, pero calculo que lo tendrán en Vas a armar tu propio plan. No, es para lo está construyendo. Hay que escuchar al vecino, ¿viste? Soy un vecino. No, y también la generación, y vos hablabas de conectar centralidades, planteamos hacer 2 líneas perimetrales que conecten el cerro con Portones, sin que esa línea tenga que pasar por Malvino Buceo para llegar a Portones. Eso es 2 líneas perimetrales que unan centralidades, que tienen el desafío de construir algunas zonas de intercambio, intercambiadores, y aprovechando también infraestructura construida de intercambiadores o terminales de ómnibus. También queremos construir eso. Y en movilidad hay una cosa en la que también queremos hacer énfasis, además de la movilidad activa,
normativa, que es la caminabilidad. En Montevideo son muchos los viajes que se hacen a pie y muchas veces la infraestructura que hay en Montevideo para hacer viajes a pie no es de lo más amigable, y eso tiene que ver con las veredas en las avenidas y las veredas en las calles internas. Muchas veces hay obstáculos que no permiten tener una caminabilidad segura, que requieren que a veces bajar a la calle para poder avanzar en el lugar, o hay muchos barrios de Montevideo, muchas avenidas que en algunos tramos no tienen vereda. Entonces, dentro de la propuesta estamos planteando en 5 años, estamos planteando primero, en base al programa del Frente Amplio, que la Intendencia de Montevideo se haga cargo de las veredas, y eso es un cambio. Implica un cambio en la normativa, ¿no? La responsabilidad actualmente es del vecino que tiene el padrón que da al frente, pero cambiar y que la Intendencia se haga cargo de esa inversión y de mejorar las veredas y construir las veredas. Estamos planteando que en 5 años las avenidas, hacer las veredas en las avenidas que no la tienen y generar una avenida completa, y eso es que tenga una identidad también en su vereda, en los árboles que hay en esos lugares, en la infraestructura que tiene para los cruces, y eso se habla también de construir rampas. Y también generar en calles paralelas a avenidas, que se han convertido algunas en vías que son más rápidas para los autos porque evitan los semáforos, generar espacios de pacificación y caminos seguros, ¿no? Angostar algunas calles, esas sobre todo que son paralelas a las avenidas, para que recuperar la vereda como espacio de convivencia también, ¿no? Que es algo que remarcan muchos vecinos. Las velocidades que se dan en algunas calles internas de los barrios no permiten, por ejemplo, que los chiquilines puedan jugar en la vereda o puedan andar en bicicleta. Bueno, cómo generar pacificaciones, angostamiento de la calle y ensanche de veredas con la generación de lugares de descanso y espacios para estar y convivir, y tenemos algunas propuestas concretas en torno a eso. Una sola repregunta, un detalle sobre esto que hablabas de las veredas. ¿Decís que la Intendencia se haga cargo 100% de las veredas o gestionarlo junto con los frentistas, que se les llama ahí a los responsables de su propio frente, y generar una financiación para ir pagándolo con tiempo? Digo porque lo hablamos también con Vergara y con Esqueloto y nos hablaban de eso, una cosa medio mixta. Medio mixta, pero el programa del Frente Amplio plantea que la Intendencia se haga cargo. Y nosotros creemos que hay que avanzar en eso, más allá de algunos esquemas y planes que se han llevado adelante, que hay experiencias de la Intendencia que se han llevado adelante. Planteamos que en 5 años tienen que estar las veredas de todas las avenidas completas, y si queremos avanzar en las veredas de las calles internas, eso lleva 7 años y medio, según los cálculos que han hecho los equipos, pero entendemos que la Intendencia tiene que hacerse cargo de eso, buscar alternativas, pero principalmente que se haga cargo de la Intendencia. Bueno. Algo que quieras decir para cerrar, porque es tan amplio el tema y tan amplia la cuestión de la Intendencia. Creo que hay una cosa que vamos muy a lo específico y a veces quedan cosas importantes sin decir. Pero no, una cosa que me gustaría plantear, últimamente en estos días se plantea que las elecciones departamentales son de gestión, ¿no? Le plantea Martín Lema, candidato de la coalición republicana, que acá la gente elige en torno a gestión. Y yo creo que la gestión es muy importante, pero la gestión forma parte de un proyecto político, ¿no? La gestión no está libre de objetivos programáticos, no está libre de sensibilidades y no está libre de ser un parte del proyecto político. Creo que lo que está en juego para el 11 de mayo son 2 proyectos políticos, el de la coalición republicana y el del Frente Amplio. No se trata solo de gestión, sino que es claro, la gente está y los vecinos están viendo las propuestas y tienen a la vista las diferencias. Bien, eso fue un cierre hermoso. Postdata, ¿qué pensás de y para esta casa, TV Ciudad? Yo creo que TV Ciudad tiene que seguir estando, creo que TV Ciudad brinda contenidos que no están en los canales privados, y creo que eso es central para una ciudad que es capital, un departamento que es capital de un país, y si pensamos en un departamento del siglo XXI, tiene que tener un canal público. Verónica Piñeiro, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Por favor, muchas gracias a ustedes. Gracias. Bien, seguimos en el próximo bloque, pero vamos a hablar de iglesias. Con iglesias. Con Nico Iglesias. sobre el Papa, sobre las derechas y las iglesias pentecostales, y de todo. Una gran sopa de religión y política todo. en el próximo bloque, no se la pierda. Ya venimos.